¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para ustedes. Bienvenidos a esta primera edición de 24 horas a través de la pantalla de Palenque TV. Carolina, ¿cómo estás? Un gusto. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el país. Un gusto saludarlos. Vamos a iniciar con este espacio informativo con nuestros titulares. El Banco Central de Bolivia informa que el nivel alcanzado de las reservas internacionales netas al mes de agosto llegaron a 2.147 millones de dólares y se toman medidas para que éstas puedan subir. El diputado del Movimiento al Socialismo, Gualberto Arizpe, advierte con iniciar proceso penal contra el presidente del BCB por no informar sobre las reservas del oro en el país. Desde el gobierno, a través del viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, indican que existe la necesidad de crear una norma para que los bancos transparenten el destino de los dólares que reciben de las remesas y del Banco Central de Bolivia, debido a que la población no puede acceder a la moneda extranjera en las entidades financieras con normalidad. El diputado del MAS, afín a Evo Morales, Ángelo Céspedes, denunció que a través del Presupuesto General del Estado 2024, el gobierno busca otorgar un préstamo de 40 millones de dólares al Banco Unión. Ante la denuncia de actos de corrupción y desvío de combustibles, el diputado del MAS, Rolando Cuellar, solicitará un informe al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB. Denuncia que existe un sindicato en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que opera en favor de Evo Morales con el objetivo de dañar la gestión de Arce. El senador del Movimiento al Socialismo, afín a Evo Morales, William Torres, manifestó que de existir una prórroga de mandato de altas autoridades judiciales sería un verdadero golpe a la democracia del país. Sugiere aprobar una ley corta. CONADE asegura que el TCE no tiene ninguna autoridad para anular congresos, considerando que vulnera derechos políticos. La exalcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, cumple su 5º día de huelga de hambre en el penal de Palmasola. En el ámbito internacional, ministros del Mercosur se reúnen en la antesala de cumbre presidencial. El alto precio del bloqueo y el conflicto. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. Y este es el contexto que faltaba hoy. Los niveles de conflictividad social y política en Bolivia son altos y enseguida aportaremos pruebas de esta afirmación. Una de las consecuencias de estos niveles de desencuentros es los elevados montos de dinero que todos los bolivianos perdemos. Medios de comunicación reportan hoy que, cito textual, cansados de los bloqueos que generan pérdidas económicas millonarias a la región, los empresarios privados de Cochabamba listan un proyecto de ley para regular las protestas sociales y así establecer un marco jurídico que impida interrumpir la circulación. El presidente del gremio empresarial, Luis Laredo, denunció que el último bloqueo de 4 días en el trópico de Cochabamba causó un impacto negativo de 208 millones de bolivianos. Pero como se señaló, este no es un hecho aislado. El pasado mes de julio se reportó que después de 4 días de férreo bloqueo, hubo acuerdo en la reunión de conciliación entre la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Nacional por la construcción de la carretera Okinawa-Los Troncos. Se aprobó la gestión de un crédito que permitirá al gobierno departamental cubrir con el 30% fijado como contraparte para el Gobierno Nacional, que también va a poner un restante 70% para terminar la obra. Es pertinente recordar que Santa Cruz vivió uno de los paros más extensos en 2022 por su pedido de realizar un censo nacional de vivienda este 2023. Al final se desarrollará en 2024. Hoy por hoy Santa Cruz es el departamento que más dinero está perdiendo por paros y bloqueos. Basta recordar esos 36 días de paro que representaron una pérdida para esa región por unos 1.200 millones de dólares. Y es que la conflictividad parece haberse trasladado en parte al oriente. Se da cuenta, 1.200 millones de dólares, con los cuales se pudo construir 12 escuelas equipadas o 4 hospitales de primer nivel.
Según la Fundación UNIR, que mide los niveles de conflictividad en Bolivia, en su reporte del 23 de noviembre de este 2023, cito textual, en el mes de octubre se registraron 120 conflictos en el territorio nacional, siendo el tercer mes de 2023 con una cifra tan alta de conflictos después de mayo y agosto con 127 casos. Las movilizaciones vinculadas a problemas en la gestión pública en los 3 niveles del Estado fueron nuevamente las más recurrentes, con demandas como la construcción de un tramo carretero en Tarija y el acceso al alcantarillado y cableado electrónico en Cochabamba. También se observaron conflictos más puntuales relacionados con temas administrativos que deben cumplirse antes del cierre de gestión, como es el caso de renovación de patentes de funcionamiento para gremiales de La Paz y el Alto, a fin que puedan continuar el trabajo con normalidad. Al cierre de esta edición del Contexto de hoy, se reportaban, por ejemplo, paros en la carretera Cochabamba-Santa Cruz por el tema de un asesinato en una región próxima, pero también se amenazaba con un paro, un bloqueo, denominado por ellos tractorazo, ¿no es cierto?, en pedido de los cañeros por subir los precios del etanol. ¿Se da cuenta? No encontramos en el diálogo una respuesta efectiva a nuestros problemas. Lo que hacemos es bloquear y perder dinero. Ese es el contexto que faltaba hoy. Muy bien, y vamos a iniciar tocando este tema económico bastante importante luego de que el Banco Central de Bolivia reportara la caída de las reservas internacionales. El diputado del Movimiento al Socialismo, Gualberto Arizpe, advierte con iniciar un proceso penal contra el presidente del Banco Central de Bolivia por no informar sobre las reservas de oro que tenemos en el país. 4 meses hemos colocado en la ley del oro que nos informen a la Asamblea Legislativa. Pasó más de 4 meses, no tenemos la información, por lo menos mi persona no tiene, de repente los otros colegas que tienen acceso pudieran tenerlo, entonces no sabemos, se maneja de manera oculta, de manera secreta nuestro Banco Central de Bolivia, y por tanto creo que es momento de que el presidente del Banco Central salga a dar la cara y diga cuánto tenemos en dólares, cuánto tenemos en oro, cuánto hemos vendido, a qué países, cuánto hemos ganado, pero por supuesto incumple deberes. Es por eso que hemos mandado la petición de informe, no nos llega, corresponderá lo que tiene que pasar por mandato nuestro aquí en la Asamblea Legislativa. Es una autoridad que está cuidando los recursos de todos los bolivianos, y todos los bolivianos necesitamos saber, no solamente los diputados estamos exigiendo, y a través de esa exigencia debe dar la cara de cuánto en sí tenemos y cuánto no tenemos en el país, las reservas, las huagaichas de todos los bolivianos y bolivianas. Y quien se ha pronunciado al respecto ha sido el diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, quien dijo que espera que el Banco Central de Bolivia todavía tenga las 22 toneladas de oro que establece la ley. De lo contrario, se pondría en riesgo los créditos internacionales. La misma ley preveía que se guarde un stock mínimo de las reservas anteriores de 22 millones de toneladas. Por lo tanto, esa previsión el Banco Central tenía la obligación de mantenerla. En todo caso, yo voy a hacer la investigación pertinente, no tengo la información en este momento, y decirle que los esfuerzos vamos a seguir haciéndolo desde el órgano ejecutivo y legislativo para que se mantenga esta estabilidad económica y política que tanto nos ha costado. Resultados de la ley del oro y de otros créditos que se han aprobado es la estabilidad económica que tenemos comparando con otros países. Seguir lejos, aquí los países vecinos, la inflación, hay países que están por encima del 100%, nosotros no pasamos del 3,5%, no hay mayores dificultades, excepto lo que acaban de mencionar ustedes, que por supuesto hay que resolverlo. Y aquí sí hay algunas ideas por parte de algunos analistas económicos, economistas en realidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, por ejemplo, prestarse más dinero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en fin. Esta realidad será posible tomando en cuenta que los créditos van a ser de difícil acceso, porque se ha puesto en duda con esta baja de la RIN la capacidad de pago que puede tener Bolivia. A eso se llama riesgo país. En ese sentido, entonces, habrá que ver que se genere el ingreso de divisas. ¿Por qué no, por ejemplo,
con mayores exportaciones, que sería lo ideal. La verdad que esta situación es preocupante. Y lo que se esperaría es que haya una respuesta positiva del gobierno en cuanto a lograr medios para aumentar las exportaciones o facilitar el ingreso de créditos de organismos multilaterales. De otra forma, pues tendrá que acudir, si no, al Fondo Monetario Internacional o algún tipo de crédito que puede ser de parte de la China, me imagino, con algún arreglo con relación a la producción ya sea de litio o cualquier otra reserva de algún producto que podamos nosotros producir en Bolivia, que sea cualquier otro mineral o agrícola, ¿no? Pero esta sería la alternativa que tendríamos en un momento si se hace mucho más seria esta situación de caída de las reservas. Bueno, en realidad en este momento con esa cifra podríamos pensar que sí alcanza para un poco más de 3 meses. Pero lo que deberíamos nosotros pensar es qué hacemos para aumentar las exportaciones o el ingreso, el flujo de divisas. Y lo que yo aconsejaría es que se tiene que ir a favorecer el sector de turismo, que es un generador de divisas prácticamente inmediata. Y la otra es liberar las exportaciones del sector agroindustrial. Y por supuesto, desde el Banco Central de Bolivia se han pronunciado para poder aclarar esta y otras dudas. Escuchemos lo que decían. El Banco Central de Bolivia, esta jornada, a través de una nota de prensa, reportó las reservas internacionales netas, en las cuales se demuestra que disminuyeron a más de 2.000 millones de dólares hasta el mes de agosto. Según el BCB, la falta de inversión en el sector hidrocarburos, el pago de deudas externas y los conflictos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que paralizaron algunos créditos externos, son los factores que provocaron dicha disminución. Sin embargo, el asesor político económico del BCB, Sergio Colque, aseguró que Bolivia cumple con todas sus deudas externas. El nivel de la administración de reservas ha permitido, por ejemplo, que garanticemos y cumplamos todas las obligaciones que tengamos nosotros en materia de pagos internacionales, ¿no? Que tanto tenga el sector público, por ejemplo, obligaciones de deuda externa, y como también algunas obligaciones que pueda tener el sector privado. Que por supuesto este nivel va a ir mejorando en la medida que por supuesto por el lado del Banco Central podamos comprar mayor niveles de oro que permitan darle más liquidez a las reservas internacionales. Del mismo modo señaló que el Banco Central de Bolivia actualmente tiene una reserva de 22 toneladas de oro, aunque la dinámica de compra y venta del oro no es la esperada en esta gestión. Colque recalcó que los informes de reservas de este metal serán publicados de forma actual y remitidos a la Asamblea Legislativa en el mes de enero de la siguiente gestión. A la fecha tenemos cerca de 2 toneladas, ¿no?, que el Banco Central ha adquirido, que básicamente supera los más de últimos 10 años de compras que no pasaban de la media tonelada. Y de esta manera lograr la liquidez necesaria, ¿no? También ahí es importante, ¿no?, que las reservas van a tener, por ejemplo, una inyección importante, ¿no?, de por ejemplo, los saldos de los créditos por desembolsar, que al mes de octubre estaban alrededor de los 3.700 millones de dólares, que se van a ir alimentando de manera paulatina a la liquidez de las reservas, a medida, por supuesto, que se vayan ejecutando los diferentes proyectos de inversión pública que tiene el gobierno nacional, que nosotros daremos a conocer a la Asamblea y posteriormente a la población boliviana, va a ser de acuerdo en cumplimiento a la Ley 1503. Por supuesto, tampoco está de más exigir transparencia, información, que es vital para alumbrar con datos, si usted quiere, ¿no es cierto?, esta opacidad que se presenta en torno al desconocimiento de la población de lo que significa tener reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia, que es fundamental para que la gente se genere una adecuada opinión pública sobre este asunto. Bueno, en esa línea también se ha pronunciado el viceministro de Defensa al Consumidor. Hemos planteado la necesidad de tener una norma que obligue a las entidades bancarias a informar sobre el destino de los dólares que recibe del Banco Central. De acuerdo a la información del Ministerio de Economía, el Banco Central entrega como 100 millones de dólares a las entidades bancarias. Pero uno va a una entidad bancaria y no hay dólar.
pero de pronto el librecambista o el contrabandista es encontrado con miles de dólares. No sabemos de dónde compran los librecambistas, de dónde consiguen los contrabandistas de dólares, ¿no? La pregunta es, ¿será que las entidades bancarias están entregando los dólares a un precio mayor a estos dos actores, librecambistas y contrabandistas? ¿O qué está sucediendo con los dólares que entrega el Banco Central a las diferentes entidades bancarias? Y por otra también, quejas que hemos recibido respecto a usuarios financieros que deberían recibir sus remesas en dólares porque así les entregan a los bancos, pero las entidades bancarias quieren entregarles en bolivianos. La pregunta es, ¿dónde están los dólares que reciben de las remesas del exterior? Vamos a cambiar de información y vamos a hablar del Presupuesto General del Estado 2024. El presidente de la Comisión de Planificación Política Económica, el señor Omar Yujra, informó que la comisión ya inició con este tratamiento del Presupuesto General del Estado 2024, con el cual se van a incrementar el presupuesto a 365 millones de bolivianos y se va a destinar 5 veces más a educación y también a salud. El presupuesto para el siguiente año se está incrementando en 8,9%. Estamos hablando de más de 365 mil millones de bolivianos. Esto no es un beneficio para el presidente Luis, no es un beneficio para este asambleísta, es un beneficio para el pueblo boliviano. Y lamento mucho esas versiones tergiversadas y mentirosas que hace la oposición, como siempre. Para dar un ejemplo, colegas, hermanos periodistas, lo que ustedes hacían referencia de salud y educación. Fíjense cuánto estamos destinando a educación. 28.760 millones de bolivianos. En el caso de salud estamos destinando 26.866 millones de bolivianos. ¿Cuánto estamos destinando a defensa? ¿Cuánto estamos destinando a gobierno? Apenas 4.000 millones en este caso de defensa y en el caso de gobierno 5.000 millones. Estamos hablando de más de 5 veces que estamos destinando más al tema de salud y más al tema de educación. Entonces, ahí se cae en saco roto todas esas aseveraciones que hace la oposición. Creo que aquí hay cantos de sirena. ¿Cuánto estamos destinando a la educación? 28.760 millones. ¿Cuál es la prioridad? ¿El avión o la educación? Estamos destinando más recursos a educación. El tema de la salud, 26.800 millones de bolivianos. Entonces, si ustedes hacen una comparación respecto a lo que dice la oposición versus lo que efectivamente estamos colocando en el presupuesto, hay mucha diferencia. Es importante resaltar que se está dando más dinero a salud y educación. Eso es fundamental. Un país que no comparte, ¿no es cierto?, todo lo que representa responsabilidad en términos de educación, pues está condenado a decrecer más que estabilizarse, inclusive en un ámbito. 3/4 de lo mismo sucede en términos de salud, que pese a que hay un mayor presupuesto, sigue teniendo una baja atención. Si no, simplemente veamos lo que pasa en el Hospital de Clínicas aquí en La Paz. Habrá que ver con qué se está comparando también, pero sí es significativo este aporte. Entre tanto, se están realizando ya algunas, entre comillas, denuncias de algunos aspectos que contempla este presupuesto, como por ejemplo, otorgar algo así como 40 millones de bolivianos al Banco Unión. El diputado del Movimiento al Socialismo, Afín Evo Morales, informó sobre las observaciones que se encontraron en el Presupuesto General del Estado 2024, entre ellos la otorgación de un préstamo de 40 millones al Banco Unión. Asimismo, el legislador señaló que se identificaron que con la aprobación del Presupuesto General del Estado se adquiriría una deuda que asciende alrededor de 7.000 millones de dólares. Es porque el gobierno actual quiere que que autoricemos el préstamo de 40 millones de dólares para el Banco Unión. Mi pregunta es, ¿será que el Banco Unión va camino al Banco Fácil? ¿Por qué un banco de todos los bolivianos que supuestamente se debería autosustentarse solo? ¿Por qué hasta ahora están pidiendo que lo salvemos? Porque es como un salvataje, dale los 40 millones de dólares. También están pidiendo que autoricemos que los ministerios hagan directamente convenios con países internacionales, así dejándonos a nosotros como diputados, como Cámara Legislativa, no poder hacer nuestro trabajo. La Constitución nos faculta a nosotros, la Cámara
senadores y diputados para que autoricemos cualquier préstamo, cualquier convenio en beneficio de todos los bolivianos. Esas son una de las cuestionantes, porque son muchas las que estamos nosotros hoy día, donde vamos a defender más al pueblo boliviano. Mi cuestionante también, ¿por qué no hay más recursos para las universidades, las alcaldías, las gobernaciones? ¿Por qué más recursos para el Ministerio de Defensa, de Gobierno, de Presidencia? ¿Acaso vemos si ellos están trabajando de verdad por el pueblo boliviano? No, más bien lo que deberíamos de verdad reactivar la economía es apoyar a todos los municipios del país. Amigos, momento de hacer una pausa, pero cuando retornemos se lanzó la aplicación ANH en tus manos. Les estaremos contando para qué va a servir esta aplicación. Es una aplicación bastante interesante, vamos a darle los detalles luego de esta pausa. Ya volvemos.